¿Qué pasaría si te dijera que algunas personas ya estaban muertas meses antes de que fueran asesinadas? ¿Simplemente aún no lo sabían? ¿Y si los agentes de inteligencia más secretos de una nación hubieran sido identificados por su enemigo con años de anticipación? Imagina esto. Las mismas personas cuyo trabajo era vigilar al enemigo estaban siendo vigiladas todo el tiempo. Y luego, una por una, comenzaron a desaparecer de repente. Durante los últimos meses, una historia como esta ha planteado serias preguntas en todo el mundo de la inteligencia. Se afirma que Irán infiltró paciente y metódicamente la red de inteligencia de Israel y luego atacó sistemáticamente a sus agentes uno por uno. Pero, ¿realmente ocurrió esta operación? Si ocurrió, ¿por qué se la describe como una de las operaciones de inteligencia más peligrosas de la historia moderna? Y si no ocurrió, ¿por qué esta historia se ha difundido tan rápidamente por todo el mundo? Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a analizar en profundidad toda esta historia, separando los hechos de las afirmaciones y examinándola desde una perspectiva estratégica y militar. Asegúrense de ver el video hasta el final, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que ven la guerra moderna de inteligencia. 29 agentes, 4 meses, cada uno de ellos ya estaba siendo vigilado antes siquiera de saber que estaba muerto. Lo que estoy a punto de mostrarles no es una historia de campo de batalla. Aquí no hay explosiones, no hay misiles cruzando el cielo. Esto es más silencioso, y es mucho peor, porque durante los últimos 4 meses, Irán identificó, rastreó y eliminó sistemáticamente a 29 agentes de inteligencia que operaban dentro de redes que Israel y sus socios creían seguras. No fue en una sola incursión dramática, ni en una emboscada al estilo de Hollywood. Uno por uno, de manera metódica, paciente, como alguien que tira de los hilos de un suéter hasta que todo se deshace entre sus manos. Y para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, el daño ya estaba hecho. Permítanme explicarles por qué esto les importa, incluso si nunca han pensado en operaciones de inteligencia en toda su vida, porque las redes que acaban de ser desmanteladas no solo recopilaban información sobre Irán, eran el sistema de alerta temprana. Eran los ojos y los oídos que debían informar a quienes toman decisiones sobre lo que Irán estaba planeando antes de que ocurriera. Cuando esos ojos dejan de ver, las personas que dependen de esa advertencia pierden la capacidad de anticipar lo que se aproxima. Y las personas que dependen de esos responsables de tomar decisiones, la gente común, los civiles, las familias, pierden algo que ni siquiera sabían que tenían, la capacidad de ser advertidos. Esos 29 nombres no aparecieron en ningún noticiero. Aparecieron en una lista clasificada de bajas de la inteligencia israelí, y detrás de cada nombre hay una historia que tardó años en construirse y segundos en destruirse. Así fue como comenzó, no con un arma, no con una bomba, sino con paciencia. Irán no se despertó una mañana y decidió empezar a matar agentes. Esta operación comenzó años antes de que el primer agente fuera eliminado. Comenzó con el cultivo de relaciones, con contactos comerciales, conexiones académicas, amistades personales. El tipo de trabajo lento y cuidadoso que no parece espionaje en absoluto. Parece un colega invitándote a tomar un café, un socio comercial que recuerda tu cumpleaños, un investigador que comparte tus intereses. A lo largo de meses y años, estas relaciones crearon acceso a personas que trabajaban dentro o cerca de los servicios de inteligencia y seguridad, acceso a información sobre cómo operaban esos servicios, quién trabajaba dónde, quién manejaba qué recursos, cómo eran los patrones de comunicación, cuáles eran las casas seguras, por dónde pasaban las rutas de extracción. Imagínalo de esta manera. Imagina que tu casa tiene un sistema de seguridad, cámaras, alarmas, detectores de movimiento. Te sientes seguro, pero lo que no sabes es que alguien ha estado observando tu casa durante 2 años. Sabe cuándo sales a trabajar, sabe cuándo las cámaras tienen puntos ciegos. Conoce el código de la puerta trasera porque alguien que instaló tu sistema lo mencionó en una cena hace 3 meses. Lo sabe todo y ha estado esperando el momento adecuado para entrar. Eso fue lo que Irán hizo con las redes de inteligencia israelíes, no desde el exterior, sino desde el interior. Las personas que proporcionaron el mapeo inicial no eran soldados iraníes ni espías evidentes. Eran activos reclutados, personas que habían sido cultivadas durante años mediante relaciones que nunca activaron las alarmas habituales. Los sistemas de contrainteligencia están diseñados para detectar ciertos patrones. Viajes inusuales, dinero sin explicación, contacto con agentes extranjeros conocidos. Pero cuando el acceso llega a través de una relación comercial que lleva 5 años en funcionamiento, o de una colaboración académica que comenzó en una conferencia, o de una amistad personal que se desarrolló de manera natural, las señales de alerta nunca aparecen.
El sistema está buscando la forma equivocada y la infiltración pasa desapercibida porque no parece una infiltración. Parece la vida normal. Si estás viendo esto y quieres comprender la parte del conflicto moderno que nunca aparece en los titulares, pero que determina absolutamente todo, suscríbete ahora, porque esta es la capa que existe debajo de los misiles y de la política, y es la que realmente decide quién gana. Una vez que el mapeo estuvo completo, la operación pasó de la recopilación a la acción, y aquí es donde la precisión se vuelve escalofriante. Los equipos de eliminación, ya fueran operativos de la Fuerza Quds iraní, unidades especiales de Hezbollah o representantes locales de confianza a búsqueda de sus objetivos, no fue necesaria. Ya sabían exactamente dónde encontrarlos. Conocían las rutinas, conocían los horarios, conocían las identidades de respaldo que se suponía debían proporcionar cobertura si algo salía mal. Conocían las rutas de extracción que se suponía debían sacar a los agentes si quedaban comprometidos. Cada capa de protección, que había sido construida durante años de cuidadoso trabajo de inteligencia, ya había sido cartografiada desde el interior. La vigilancia que confirmaba los objetivos antes de cada ataque utilizaba una combinación de métodos diseñados deliberadamente para permanecer invisibles. Drones comerciales, sistemas no tripulados modificados disponibles en el mercado que no se parecían en nada al equipo militar. Estos proporcionaban vigilancia persistente sobre los puntos de reunión y las residencias, sin la firma electrónica que habría activado la contravigilancia. Las comunicaciones comprometidas, ya fueran interceptadas por medios técnicos o leídas por agentes que ya estaban dentro de la cadena de comunicación, permitían a los equipos confirmar exactamente cuándo y dónde estaría cada objetivo en el momento del ataque. Y luego vinieron los propios ataques. Algunos fueron disfrazados, hechos para parecer violencia criminal local o actividad de militantes con el fin de ocultar la huella iraní. Otros fueron ejecutados con un nivel de precisión que apuntaba claramente a un actor estatal, pero sin dejar ninguna evidencia forense que pudiera justificar una represalia inmediata. Limpios, negables, profesionales, uno por uno durante 4 meses. 29 agentes borrados del tablero. Ahora bien, aquí está la parte que transforma esto de una trágica historia de inteligencia en algo con consecuencias mucho más amplias. Cada uno de esos 29 agentes no era solo una persona. Cada uno era un nodo dentro de una red de recopilación. Dirigían fuentes, recopilaban información, alimentaban con inteligencia a los sistemas que sustentaban las decisiones de selección de objetivos, las evaluaciones estratégicas y la planificación operativa. Cuando eliminas a un agente, no solo pierdes a esa persona, pierdes todo aquello con lo que esa persona estaba conectada. Las fuentes que manejaban quedan en silencio. El flujo de información se detiene. Las operaciones que habían sido planificadas basándose en sus informes pasan de repente a sustentarse en inteligencia que quizá ya había sido comprometida. Y esa palabra, comprometida, es la que debería hacerte enderezarte en tu asiento, porque en varios casos, antes de que los agentes fueran eliminados, la inteligencia que estaban produciendo ya había sido manipulada. Cambios sutiles, pequeñas inconsistencias en los informes que inicialmente fueron explicadas como estrés de las fuentes o cambios en las condiciones sobre el terreno. Pero mirando hacia atrás, el patrón es claro. Los informes estaban siendo moldeados. Se estaba introduciendo desinformación de vuelta en el sistema a través de los mismos canales en los que se confiaba para proporcionar inteligencia precisa. Se estaban tomando decisiones basadas en información que ya había sido alterada por las personas, que estaban a punto de matar a los agentes que la producían. Piensa en lo que eso significa. No se trata solo de que Irán eliminara 29 pares de ojos. Se trata de que, antes de eliminarlos, Irán estaba utilizando esos ojos para enviar imágenes falsas de regreso a las personas que observaban. El sistema de inteligencia no solo fue cegado, fue engañado, y las personas que dependían de él no conocieron la diferencia hasta que fue demasiado tarde. Un oficial de caso describió la secuencia en términos que eliminan todo el distanciamiento profesional. El agente había estado produciendo inteligencia de alto valor sobre instalaciones iraníes y movimientos de fuerzas proxy. Los informes habían sido verificados de forma cruzada a través de múltiples canales. Había sido utilizado para informar decisiones de selección de objetivos. Operaciones reales fueron planificadas en torno a él. Luego, durante un periodo de semanas, los informes comenzaron a cambiar. Pequeñas cosas, detalles que no coincidían del todo con otras fuentes, cronologías que estaban ligeramente desfasadas, ubicaciones que estaban cerca pero no eran exactas. El tipo de discrepancias que podían explicarse de una docena de maneras diferentes. Para cuando se tomó la decisión de sacar a la gente para interrogarlo, el equipo de vigilancia que había estado trazando las rutinas de los propios controladores ya había posicionado al equipo de eliminación. El agente dejó de comunicarse.
El controlador describió ese momento como el momento en que terminó la suposición de control sobre la red. Esa frase merece que te detengas a pensar en ella. La suposición de control terminó, no por una batalla, no por un ataque con misiles, sino porque alguien del otro lado había estado dentro del sistema durante tanto tiempo, y de una manera tan profunda que, para cuando la pérdida fue visible, el daño ya estaba completamente consumado. Ahora, necesito llevarte a un lugar que al principio podría parecer desconectado, pero acompáñame, porque aquí es donde vive el verdadero peligro. A 12 zonas horarias de distancia de Oriente Medio y en oficinas de Moscú y Pekín, personas muy específicas están estudiando lo que acaba de ocurrir. No como espectadores, sino como estudiantes. Los servicios de inteligencia rusos han estado llevando a cabo operaciones contra la OTAN y los servicios asociados europeos durante décadas. Lo que Irán acaba de demostrar, la capacidad de cartografiar desde dentro la red de inteligencia de un adversario, identificar agentes individuales, hacer regresar desinformación a través de sus propios canales de informes y luego eliminarlos sistemáticamente durante meses, sin provocar una respuesta inmediata, es exactamente el tipo de capacidad que Rusia ha estado desarrollando para sus propios escenarios operativos. Los datos específicos que Rusia está incorporando de la experiencia israelí incluyen la cronología de la infiltración. ¿Cuánto tiempo tomó pasar del acercamiento inicial al mapeo operativo y luego a la eliminación? Los patrones de aislamiento de los agentes, cómo los objetivos fueron separados de sus redes de apoyo antes de los ataques, la eficacia de combinar una vigilancia de baja firma con una eliminación precisa. Y, lo más importante, el tiempo de respuesta institucional, cuánto tardó el servicio defensor en reconocer el patrón y comenzar a adaptarse. Cada uno de esos puntos de datos alimenta directamente la planificación rusa para operaciones híbridas en Europa y contra los servicios asociados de la OTAN. La lección es clara. La penetración profunda funciona, la paciencia funciona, y un servicio de inteligencia sofisticado con recursos técnicos superiores todavía puede ser desmantelado sistemáticamente desde dentro, si el atacante está dispuesto a invertir años en la fase de captación y ejecutar la fase de eliminación, con suficiente disciplina como para evitar desencadenar una respuesta estratégica, hasta que el daño sea irreversible. Y Rusia no es la única que está aprendiendo. En Pekín, el Ministerio de Seguridad del Estado está actualizando sus modelos para un escenario que domina la planificación estratégica china por encima de todos los demás, no un intercambio de misiles, no una batalla naval. El escenario en el que China necesita degradar o cegar las capacidades de inteligencia y vigilancia de las que dependerían Estados Unidos y sus aliados en una contingencia relacionada con Taiwán. Durante años, la suposición en la planificación occidental ha sido que las redes de inteligencia aliadas en el Pacífico son lo suficientemente resilientes como para proporcionar la información de alerta y de selección de objetivos necesaria para responder a una acción militar china. Lo que Irán acaba de demostrar desafía directamente esa suposición. Si un actor estatal con paciencia y disciplina puede cartografiar y desmantelar redes de inteligencia que estaban protegidas por uno de los servicios de seguridad más capaces del mundo, ¿qué significa eso para las redes que operan en entornos donde las capacidades de inteligencia humana de China están aún más profundamente integradas? El ajuste chino incluye cronogramas revisados para cuándo activar redes inactivas, una coordinación actualizada entre activos humanos y vigilancia técnica, y un nuevo énfasis en el efecto psicológico de la eliminación metódica de agentes sobre la disposición del defensor a confiar en sus propias redes internas. Ese último punto es el más corrosivo porque una vez que sabes que tus redes han sido penetradas, incluso si no sabes exactamente dónde, la confianza que mantiene unido a todo el sistema comienza a erosionarse. Cada informe es cuestionado, cada fuente es sospechosa, cada colega se convierte en una posible filtración. La propia paranoia se convierte en un arma, degradando la eficacia incluso en las partes de la red que nunca llegaron a verse realmente comprometidas. Esta es la cascada que debería preocuparte sin importar dónde vivas. La demostración en Oriente Medio no se queda en Oriente Medio. Está siendo estudiada, modelada e incorporada por todos los principales servicios de inteligencia que algún día podrían necesitar cegar o degradar las redes de inteligencia occidentales y aliadas. El manual de operaciones ahora está validado. Paciencia, captación, mapeo desde dentro, desinformación a través de canales capturados, eliminación sistemática, y todo ejecutado a un ritmo diseñado para mantenerse por debajo del umbral que desencadenaría una respuesta estratégica hasta que sea demasiado tarde. Comparte esto con alguien que necesite comprender que los ataques más peligrosos no son los que puedes ver. Déjame acercar esto a donde tú estás.
Estados Unidos está reevaluando en este momento cada canal de inteligencia compartido y cada operación conjunta que dependía de las redes israelíes que acaban de verse comprometidas, porque la inteligencia se comparte, fluye a través de las relaciones de enlace entre los servicios aliados. Cuando un nodo de esa red es penetrado, el compromiso no se detiene en la frontera. La información que fue compartida con la red comprometida pudo haber sido accesible para quienes realizaron la penetración. Las operaciones que fueron coordinadas a través de esos canales pudieron haber sido observadas. Las fuentes que fueron referenciadas en los informes compartidos pudieron haber sido identificadas. Los servicios de inteligencia europeos con relaciones de enlace en el mismo escenario están realizando la misma reevaluación. ¿Cuánto compartieron a través de canales que ahora se sabe que han sido comprometidos? ¿Cuáles de sus propias operaciones dependían de inteligencia que pudo haber sido moldeada por la desinformación iraní? ¿Cuáles de sus propios agentes pudieron haber sido identificados mediante el mismo mapeo que condujo a las 29 eliminaciones? Los socios del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros con sus propias operaciones de inteligencia en el Levante, y nuevamente Irán, se enfrentan a la misma pregunta. Sus redes operan en el mismo espacio, utilizan algunos de los mismos métodos, se enfrentan a las mismas capacidades iraníes de inteligencia humana. Si Irán pudo penetrar las redes israelíes con este nivel de profundidad y paciencia, ¿qué significa eso para las redes que pueden tener menos recursos y una contrainteligencia menos sofisticada? Ninguna de estas reevaluaciones supone que Irán esté a punto de comenzar a eliminar agentes dentro de Estados Unidos o Europa. Ese no es el punto. El punto es que la capacidad demostrada para comprometer redes de inteligencia desde dentro cambia todos los cálculos sobre lo que se puede confiar que esas redes proporcionen. Y cuando no se puede confiar en la inteligencia, tampoco se puede confiar en las decisiones que dependen de ella. Aquí está la parte que hace que esto sea personal. Cada despliegue militar, cada decisión diplomática, cada cálculo estratégico que hace su gobierno depende de la inteligencia. La calidad de esa inteligencia determina si se toma la decisión correcta o la equivocada. Cuando las redes que producen esa inteligencia se ven comprometidas, las decisiones empeoran. Y las peores decisiones tienen consecuencias que llegan hasta el nivel de la persona común, que nunca ve un informe clasificado, pero cuya seguridad depende de las personas que sí lo ven. El detalle más doloroso de toda esta historia es que la advertencia existía. 18 meses antes de que el primer agente fuera eliminado, se había redactado una evaluación. Identificaba los indicadores específicos de una penetración profunda, acceso anómalo a los datos de selección de objetivos, patrones inusuales en el manejo de agentes y vigilancia de baja firma que aparecía alrededor de los sitios operativos. La evaluación recomendaba contramedidas técnicas y una contracción temporal de las operaciones de alto riesgo hasta que las redes pudieran ser revisadas y depuradas. La evaluación fue leída, fue distribuida a las oficinas correspondientes y fue dejada de lado. No porque alguien estuviera en desacuerdo con el análisis, sino porque actuar en consecuencia habría requerido pausar operaciones que tenían su propio impulso institucional, programas que estaban produciendo resultados, misiones que ya estaban en marcha y carreras que se habían construido sobre la continuidad de esos programas. Se tomó la decisión de mantener el ritmo en lugar de aceptar el costo temporal de una revisión completa de la red. Y los 29 agentes que fueron eliminados durante los meses siguientes fueron el precio de esa decisión. Los datos existían, la advertencia existía, la recomendación existía. Lo que no existía era la voluntad de actuar en consecuencia. Y ese patrón, el patrón de ver la amenaza y decidir no interrumpir la maquinaria para abordarla, no es exclusivo de la inteligencia israelí. Es un patrón que se repite en toda gran institución que enfrenta una verdad incómoda. El costo de actuar ahora parece más alto que el costo de esperar, hasta que el costo de esperar llega de una sola vez y resulta ser más alto de lo que cualquiera había previsto. Los agentes supervivientes, los que todavía están sobre el terreno en este momento, operan bajo una nueva realidad. Saben que sus redes pueden ya haber sido cartografiadas. Saben que la misma paciencia y disciplina que produjeron las 29 eliminaciones puede ya estar actuando contra ellos. Cada reunión es una posible trampa. Cada comunicación es una posible interceptación. Cada colega es un posible compromiso. La confianza que hace posible el trabajo de inteligencia ha sido dañada en sus cimientos, y reconstruir esa confianza lleva más tiempo que reconstruir cualquier infraestructura física. No se puede fabricar la confianza de la misma manera que se fabrican los interceptores. Tiene que ganarse de nuevo desde cero, y tiene que ganarse en un entorno donde las personas que intentan recuperarla saben que la otra parte puede ya estar observando.
Los próximos 90 días revelarán si la campaña de eliminación continúa, hace una pausa para consolidarse o cambia de la eliminación de agentes a la interrupción activa de las operaciones israelíes que dependían de las redes comprometidas. La variable desconocida es si Irán cree que el nivel actual de daño es suficiente o si se necesita un desgaste adicional. Lo que se sabe es que las redes que hicieron posible esta campaña demostraron un nivel de penetración y una disciplina en la ejecución que superaron todas las suposiciones de contrainteligencia existentes en ese momento. El costo humano se mide en las familias que reciben notificaciones de las que nunca podrán hablar públicamente, en los oficiales de caso que perdieron activos con los que habían pasado años construyendo relaciones, en los analistas que ahora deben reevaluar cada pieza de inteligencia que fluyó a través de los canales comprometidos y determinar qué era real y qué había sido manipulado. Y en la comunidad más amplia de personas que realizan este trabajo, las personas que operan en el espacio entre naciones, donde las reglas son diferentes y las consecuencias son permanentes, quienes ahora deben enfrentarse al conocimiento de que el sistema en el que confiaban ya estaba comprometido antes de que lo supieran. La infiltración no comenzó cuando el primer agente fue asesinado. Comenzó años antes, en una conversación que parecía amistad, en una relación comercial que parecía rutinaria, en una colaboración que parecía inocente. Para cuando comenzaron los asesinatos, el trabajo más difícil ya estaba terminado. Los 29 nombres de esa lista representan el daño visible. El daño que no puedes ver suele ser el más profundo. Esta no es solo la historia de inteligencia filtrada. Es la historia de una red de inteligencia que fue comprometida, de operaciones que fueron interrumpidas, de una confianza que fue destruida y de futuras misiones que quizás nunca vuelvan a avanzar con el mismo nivel de confianza. Este tipo de daño no puede medirse con números, pero su peso influirá en las decisiones estratégicas durante muchos años. Ahora quiero conocer tu opinión. Si tuvieras que elegir una sola lección, la más importante, de toda esta operación, ¿cuál sería? Déjamela en los comentarios de abajo. Si todavía piensas que el espionaje solo existe en las películas, comparte este video con alguien que crea lo mismo. Porque el verdadero juego rara vez se juega frente a las cámaras. Se desarrolla en las sombras, donde a menudo se decide el próximo movimiento que podría cambiar el mundo. Pero, ¿realmente terminó esta historia? ¿O fue este solo el movimiento inicial de un juego mucho más grande cuyos próximos capítulos aún permanecen ocultos para el mundo? ¿Siguen desarrollándose operaciones encubiertas entre bastidores que nadie ha descubierto todavía? ¿Y podrían los próximos días revelar algo que obligue a todos a mirar toda esta operación desde una perspectiva completamente diferente? Si disfrutaste este video y aprendiste algo nuevo, asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario diciéndonos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Leemos todos y cada uno de los comentarios, y tus opiniones nos ayudan a crear videos aún mejores para ti. Para obtener más análisis geopolíticos y militares en profundidad como este, suscríbete al canal y activa la notificación de la campana, para que nunca te pierdas nuestro próximo video, porque el próximo capítulo de esta historia podría ser aún más sorprendente que el que acabas de ver.